Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Hoy es viernes 3 de mayo. Hoy tenemos 3 de mayo de 2024. Hoy tenemos una emisión particular porque en realidad estamos en un horario diferente a lo habitual y además porque tenemos una parte que está en vivo y una parte que está grabada. Así que hoy es un día particular porque, bueno, había unas otras cosas que hacer y a la tarde, así que no fue posible hacerlo en nuestro horario de las 16, que es el horario habitual. El viernes que viene, el viernes 10 de mayo, sí vamos a estar de nuevo a las 16 horas el día viernes. Bien, como decimos siempre, contamos un poco de qué se trata la idea de si nada sirve, por qué hablamos de, y por qué este título, ¿no? Si nada sirve, bueno, a veces cuando parece que nada alcanza, que nada es suficiente, que lo que haces no funciona, ¿qué hacemos frente a eso? Y a veces es un sentimiento que tienen muchas personas. ¿Qué hacemos frente a eso? Y nos abatimos, nos dejamos vencer, bajamos las banderas y no, lo que hacemos es pensar otras maneras, ¿no? De construir otros lugares, hacemos otra cosa, hablamos, pensamos y construimos cómo y dónde podemos. Y como siempre hacemos al inicio de nuestra emisión, pedimos justicia por Nadina, por nuestra estudiante muerta en el mes de enero, en un contexto de una muerte dudosa que todavía no tiene un esclarecimiento tal y como su memoria merece, y además como merece su madre, que pide justicia, y también como merecemos como comunidad, ¿no? En tanto comunidad también nos debemos una respuesta. Mi nombre es Analía Or, soy politóloga y ¿qué pretendo con este espacio? Bueno, que circulen otras voces, que podamos hacer un punto en ideas, en información que a veces pasa muy desapercibida por lo que es nuestra realidad y sobre todo poder hablar con gente que sabe mucho de las cosas que queremos tratar, de los temas que queremos tratar, como es el caso del día de hoy, que vamos a tener la palabra de Andrea Castañola, que es una experta en política judicial. Ella estudia las Cortes en la región y, bueno, va a ser muy interesante escucharla. Ya en un ratito la vamos a presentar. Fíjense, esta semana, por supuesto, como siempre pasó de todo, ¿no? Es difícil una semana en la que no haya pasado de todo en la Argentina. En esta semana tuvimos la aprobación de la ley. La aprobación no es la aprobación completa todavía, ¿no? Es la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley bases que se aprobó, sí, con un apoyo significativo porque fueron, en definitiva, 142 votos positivos a 106 negativos, 5 abstenciones. Ese grado que ven ahí, ese cerito chiquito, es de abstenciones. Entonces, sí, efectivamente hubo un apoyo concreto a ese proyecto de ley que, como ustedes sabrán, porque esto se ha dicho y trabajado en distintos medios de comunicación, hay mucha gente pensando y señalando distintos aspectos de este proyecto, pero como ustedes saben, en general las propuestas que está promoviendo el gobierno nacional tienen que ver con la reforma laboral, con una reforma del Estado, que si nos guiamos por el discurso del propio presidente, más que una reforma, tiene que ver casi con un desarmar el Estado como dispositivo, y esto lo hemos visto en los meses ya de gobierno, y en particular, por ejemplo, respecto a organismos de ciencia y técnica, si bien se establece que no se pueden disolver, sí es verdad que se establece que se pueden reformular, reorganizar, etcétera. Y todos sabemos lo que pasa a veces respecto a la política en las reglas, en las normas y la política de hecho, ¿no? Entonces, de hecho, también es cierto que hay muchas maneras de frenar o de dejar de implementar algo y, por ejemplo, tiene que ver con dejar de financiar. Es el caso del reclamo que todavía persiste respecto al presupuesto para las universidades nacionales. Como ustedes sabrán,
hubo una marcha multitudinaria, se calcula que hubo 1 millón de personas movilizadas en todo el país en defensa de las universidades nacionales, y si bien es cierto que hubo algún aumento de presupuesto, también es cierto que ese aumento no es suficiente para lograr acompañar de alguna manera todo lo que es el proceso inflacionario, ¿no? Entonces, realmente no es suficiente para sostener el funcionamiento de las universidades. Ese es el punto más importante del reclamo, ¿no? Además, por supuesto, de el destrato, si se quiere, en el que han incurrido distintos funcionarios y también periodistas respecto a docentes universitarios, a nuestro rol. Y también es cierto que luego de la marcha se notó algún giro. Yo no sé si ustedes comparten, pero se notó algún giro, alguna mínima algún mínimo reconocimiento de que esta es una cuestión importante para una gran parte de la población, incluso para muchos votantes del propio gobierno nacional, porque quizá no lo tengan claro, pero muchos estudiantes de universidades públicas votaron a Milei. Es decir, son votantes o eran votantes de La Libertad Avanza. Entonces, en ese sentido, es prudente dentro de todo del gobierno nacional empezar a hacer un giro respecto a la cuestión universitaria. No sé de qué margen será ese giro, si será realmente un reconocimiento de la importancia del trabajo que se hace, de los esfuerzos que hacen muchísimos docentes universitarios, ¿no? De lo que fue sostener la educación pública en pandemia. Siempre se habla de la parte negativa, no se habla de todo lo que se hizo para sostener y las carreras de nuestros estudiantes y para que ellos pudieran seguir estudiando. Entonces, bueno, enhorabuena que haya alguna revisión, si se quiere, de los términos en los cuales el gobierno nacional comenzó en la primera parte de su gobierno a relacionarse con las universidades nacionales y con el mundo del pensamiento en general y con el mundo de la cultura en general. También sabemos que sobre eso no es muy alentador algunas cosas porque, de hecho, ustedes saben que el presidente iba a presentar un libro en la Feria del Libro y, bueno, hubo un desacuerdo visible y público respecto a los términos de su presentación y retiró esa presentación y va a hacer otra presentación en el Luna Park, ¿no? Es decir, se lleva su fiesta a otro lado. Entonces, decíamos, también circularon datos esta semana sobre caída de la actividad económica. Esto es uno de los datos más preocupantes porque tiene que ver con cómo se dinamiza o no, si se crece o no, y el punto en definitiva de cualquier plan económico, si es que hay tal plan, tendría que ser, ¿no? En definitiva, producir el crecimiento, que haya crecimiento económico. En este sentido, vamos en la otra dirección porque hay una caída de la actividad económica muy significativa que en algunos rubros es más importante aún. Hoy escuchaba esta mañana al presidente de la Cámara de la Construcción en una entrevista con Mario O'Donnell y el señor señalaba que en su rubro se perdieron ya 100.000 empleos y eso de manera directa, y de manera indirecta consideran que son 200.000 empleos. Entonces, realmente la cuestión del empleo es el otro aspecto que preocupa muchísimo y que no sabemos cómo va a desarrollarse en los siguientes meses de este año. Sí es cierto que la inflación está bajando de una manera muy abrupta, justamente y probablemente por la misma caída de la actividad. Y se señala también como algo problemático en los economistas de todo tipo la relación que hay entre esta situación y el cepo cambiario, ¿no? Y qué va a pasar cuando ese cepo se libere, si es que se cumple con esa, promesa, podríamos decir, de campaña, que incluso originalmente la propuesta era dolarizar y luego ya estamos sosteniendo un cepo y la propuesta es levantar ese cepo. Sin embargo, no se sabe ni cuándo eso va a ocurrir, ni qué efecto va a tener concretamente sobre la paridad cambiaria y sobre el tipo de cambio y justamente luego de eso sobre los precios, ¿no? Y en definitiva sobre la inflación. También hay otro paro nacional convocado por la CGT, ya es el segundo paro nacional convocado
para en lo que va del gobierno de Milei, es decir, durante este año. Está previsto para el día 9 de mayo, otro paro nacional de la CGT. También hay paro el día lunes 6 de mayo, va a haber paro aparentemente de transporte en distintos ámbitos, ¿no? Terrestre, aéreo, etc. Y un tema relacionado con el tema central de nuestra emisión del día de hoy tiene que ver con la cobertura de vacantes en la Corte Suprema. Y fíjense que, tal como nos decía Andrea Castañola en la entrevista que van a escuchar dentro de un momento, que es una entrevista que fue grabada hace muy poquitos días, nos comentaba Andrea que si prosperara la designación de jueces propuestos por el gobierno, que son dos postulantes varones, Argentina sería el único país de la región con una corte solo integrada por varones. Y luego quisiera compartirles también, y en relación con el proyecto de ley bases, que todavía es un proyecto porque es un proyecto aprobado ya en Cámara de Diputados, pero que todavía no tiene sanción completa, aprobación completa en el Congreso de la Nación porque falta el tratamiento en la Cámara de Senadores. Y como ustedes quizá saben, de si ese tratamiento implica una aprobación o si hay modificaciones, va a depender el futuro del trámite legislativo de ese proyecto. Lo que importa saber es que, llegado el caso de desacuerdos entre las cámaras o incluso, fundamentalmente desacuerdo entre las cámaras, lo importante es con qué mayoría se aprueba, porque la insistencia se da con 2/3, ¿no? Entonces, las mayorías también van a ser importantes en términos de votos. No parece estar tan claro o tan positivo el panorama en el Senado de la Nación para este proyecto, pero bueno, ya vimos que se aprobó en diputados, así que estaremos atentos a lo que ocurre en el Senado. Y respecto a ese proyecto, hace unos días, Mercedes de Alessandro, una muy reconocida economista, que además trabaja en particular la economía en clave de género, que es toda una rama interesante para pensar los problemas económicos. Acá, hola Ari, ¿cómo estás? En octubre Comodoro será sede del Congreso Internacional de Género y Derecho de la Patagonia. Buenísimo. Gracias, estaremos atentos entonces y atentas a esa información para poder compartirla. Pero Mercedes compartía esta información que hace referencia a algunos aspectos de la economía en relación con el género, ¿no? Y fíjense, en cuanto a la brecha de género en la Argentina respecto a las horas trabajadas, si no se ve, si no lo pueden ver de cerca porque lo están escuchando como radio, como algunas personas me comentan que lo escuchan como radio, fíjense que el color violeta son las mujeres y el color celeste son los varones. Aquí lo tienen más grande a los mismos gráficos. Las horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Cómo se distribuye. Y fíjense las horas de trabajo remunerado, que son las primeras 2 barras, y el color violeta corresponde a las mujeres. Fíjense cómo las mujeres tienen menos horas de trabajo remuneradas y más horas de trabajo no remunerado, ¿no? Y en conclusión, que son el tercer par de columnas, trabajan más y en definitiva cobran menos, ¿no? Es decir, realizan más tareas de trabajo no remunerado. Y de ahí el problema con la jubilación, ¿no? Con los aportes y con, en general, la jubilación y la previsión del futuro y de la vejez, que enhorabuena si todos podemos llegar a ese momento, pero qué difícil pensar la vejez en un contexto de tanta desprotección, ¿no? Y de tanta negación también de la realidad concreta de las mujeres y de estas brechas de género que no son una imaginación, que no son una apelación ideológica, sino que tienen que ver con datos que han sido estudiados y construidos y que son información que está disponible, que tampoco es un secreto, ¿no? Gracias, Luis, ¿cómo estás? Buen día. Saludamos a quienes se van sumando. Yo sé que el horario no es el mejor, pero bueno, como esto es YouTube, cada cual después lo escucha cuando quiera y se van sumando a las visitas y estamos muy, muy agradecidos. Digo estamos porque además de
de esto que estoy haciendo y que hablo yo por ahí en este momento, también quienes se van sumando a las entrevistas, les gusta mucho este espacio y lo celebran, y también quienes escuchan otras voces, me dijeron hace unos días, gracias también por acercarnos otras voces, y esa es la idea. Así que vamos a pasar ya en un ratito, muy cortito, a escucharla a Andrea Castañola. Pero entonces, fíjense cómo estas brechas de género son datos que uno puede encontrar, son información que está fácilmente encontrable, incluso está en Twitter, ¿no? Para quienes son usuarios intensivos, incluso en el gobierno nacional, lo pueden encontrar fácilmente. Esto no es una apelación ideológica, sino que tiene que ver con los datos de la realidad. Y justamente como Twitter es servicio, fíjense en esta diapositiva, en esta imagen, en este gráfico que también compartió Mercedes de Alessandro, cómo se observan las desigualdades en el mercado de trabajo y respecto a los aportes, ¿no? El porcentaje de aportantes en edad jubilatoria según años de aporte por género. Metiéndonos ya un poco más en el tema que tenemos específicamente para pensar el día de hoy, fíjense este mapa de género de la justicia argentina, que es del año 2022, esta última edición. Creo que del año 2023 no está disponible, aún no está construido, y no sé si va a estar francamente construido. Quizá lo vamos a tener que hacer justamente desde las universidades, ¿no? Pensando en nuestro rol en términos de investigación. Estos temas incluso forman parte de proyectos de investigación que tratan de aportar simplemente conocimiento, ¿no? Datos sobre lo que efectivamente ocurre. Y en este mapa de género, que está elaborado por la Corte Suprema y la Oficina de la Mujer, ¿no? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se observa esa distribución de cargos por género en el total del sistema de justicia de la Argentina. Y fíjense cómo gráficamente incluso se puede ver algo que a veces se percibe, pero que es importante conocer con datos. En esta pirámide lo que observamos es, la pirámide, ¿qué significa? Significan los cargos desde la menor jerarquía, de alguna manera, desde el menor poder de decisión a la mayor jerarquía o mayor poder de decisión. Y fíjense cómo, en ese sentido, las mujeres que están en color verde ocupan más lugares y forman parte del sostén de toda esa pirámide de cómo funciona la justicia, para luego tener muy poca presencia y estar muy poco representadas y ser poca parte, ¿no? Una parte muy, muy pequeña de los puestos de mayor poder de decisión. Entonces, esta pirámide también nos tiene que hacer reflexionar respecto a qué lugar ocupan las mujeres en el sostenimiento de la justicia en la Argentina. Evidentemente ocupan más lugares respecto al total. Además, en el personal administrativo, fíjense, el 61%. En el funcionariado también son una gran proporción, en el 61%. Pero cuando pensamos en los ministros, procuradores generales y defensores generales, que son los máximos puestos de decisión en los sistemas de justicia, encontramos que las mujeres ocupan solamente el 30%. Claro está que esta cuestión que nosotros venimos a trabajar también hoy con la perspectiva de Andrea Castañola está en la agenda pública y, de hecho, ha sido estudiado incluso por la propia Corte Suprema de Justicia, que en ese mismo informe señala que los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores, ¿sí? El doble de chances, y 3,6 veces más posibilidades de integrar las máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino. Esto no lo dice ningún adoctrinador de una universidad, entre comillas, no lo estoy diciendo, no se ve porque, pero que la voy a hacer a las comillas, entre comillas, no lo de adoctrinador, no, sino que lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjate, cuánta diferencia en la probabilidad de llegar a esos cargos de máxima responsabilidad, máxima jerarquía en el sistema. Y en esto es interesante el decreto 222, que justamente también Andrea lo mencionó y por eso lo traje,
que es del año 2003 y que dispuso que al momento de considerar cada propuesta de postulación para la Corte Suprema de Justicia, se tenga presente en la medida de lo posible la composición general de esa Corte, de cómo está la Corte en un momento determinado, para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. Además de eso, federalismo, ¿no? Bueno, fíjense que esto es un decreto del año 2003 que está vigente. Hubo pronunciamientos de la Red de Mujeres para la Justicia respecto a esta cuestión nacional, pero también lo hubo respecto a la cobertura de vacantes en la provincia del Chubut, que es donde estoy yo, por ejemplo, en este momento. También la Red de Mujeres para la Justicia está solicitando que por favor se tengan en cuenta postulaciones de mujeres, que cuestionando la postulación del hasta ahora único candidato, según entendemos, Javier Raidán, para ocupar un cargo en el ministerio como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Bueno, hay pronunciamientos, hay asociaciones de mujeres que también se están pronunciando respecto a la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, la doctora Susana Medina, que en esta nota de La Nación la citan haciendo una crítica, bueno, La Nación califica como dura crítica de mujeres juezas a los candidatos de Javier Milei para la Corte. Dice la doctora Medina, no es un techo de cristal, es de cemento y con escaleras rotas. Es decir, lo que está señalando son justamente lo que veíamos con datos, que son las dificultades concretas, empíricas, de las mujeres para llegar a los lugares de mayor representación y de mayor poder, en todo caso, en este caso, en los superiores tribunales de justicia. Bien, entonces presentamos a Andrea Castañola, que es politóloga, es docente, investigadora también de la Universidad Torcuato Di Tella, es investigadora, estudia el Poder Judicial desde una perspectiva política en la Argentina y en América Latina, integra también la red de politólogas y, como les mencionaba hace un momento, esta es una entrevista que grabamos hace unos días y vamos a compartir. Bien, vamos a presentar a una colega, es Andrea Castañola, ella es politóloga, es docente de la Universidad Torcuato Di Tella, es investigadora, estudia el Poder Judicial desde una perspectiva política en Argentina y en América Latina y sin dudas es una experta a consultar en este momento en donde nos interesa en particular qué va a pasar con las vacantes en la Corte Suprema, por ejemplo, en la Argentina, pero no solo en Argentina, sino también en una perspectiva más regional. Así que ya le damos la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Analía, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Genial, ahí tenemos apenitas un poquito de delay en algunos momentos, algunos pequeños cortecitos, pero vamos a ir despacio, tratando de pensar, Andrea, a partir de tu expertise, de tu estudio sobre estos temas, que realmente si hay alguien para consultar respecto a la política judicial es Andrea Castañola. Así que a partir de tu experiencia, ¿cómo ves vos la situación de las mujeres en las cortes regionales? Sé que has hecho investigaciones específicas sobre eso. Sí, el tema de la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales en América Latina es una problemática que afecta no solo a Argentina, sino a la región. Para tener idea un poco de lo que estamos hablando, entre el 1990 y el 2021, en promedio, las mujeres ocupaban solamente el 16% de las bancas en las Cortes Supremas y en los tribunales constitucionales. Esto es un promedio muy bajo, pero cuando uno lo compara también con, por ejemplo, los países de la OECD o los países de la Unión Europea, no es un porcentaje muy diferente, salvo algunos países donde las cortes están integrados por la totalidad de mujeres. Entonces, es un efecto
que nos convoca en América Latina, pero no es algo exclusivo nuestro ni exclusivo tampoco de Argentina, sino más bien es un desafío a nivel internacional. También cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas de la justicia internacional, ¿no? Tribunales internacionales, en el 2015 solamente 17% eran mujeres. Entonces, es un fenómeno internacional en el cual nosotros obviamente estamos preocupadas por la falta de propuestas de mujeres más allá del perfil de los candidatos propuestos. Digo, esa es otra discusión. Pero Claro. Si el caso prosperara, sería la única corte en América Latina sin una mujer hoy en el 2024, lo cual es un atraso en lo que representa equidad y paridad de género en el Poder Judicial bastante importante. Entonces, todas las otras cortes en América Latina en la actualidad tienen presencia de mujeres, en mayor o menor medida, por lo que vos decías, hay porcentajes que son realmente bajos, pero ¿vos detectaste en qué momento empieza a haber más mujeres en las cortes en América Latina? Es decir, ¿uno puede situar eso en algún momento o no hay un patrón ahí? Sí, lo que se ve es que a partir de los 90 empieza a haber un crecimiento constante, ¿no? En la región, algunos países hay diferentes ciclos de incorporación. Cuando uno analiza los ciclos, hay países que la incorporación de mujeres es cíclico, ¿no? Oscila, llega a un máximo y empieza a bajar. Es como si fuese un acto reflejo de cuando llega la paridad, automáticamente baja. Mientras que hay otros países que tienen un crecimiento sostenido, ¿no? Como puede ser el caso de Colombia, por ejemplo, y hay otros países en donde hay estancamiento, lo que había sido en Argentina el estancamiento de las mujeres en la Corte Suprema, y ahora lo que veríamos es un retroceso. Entonces, hay diferentes patrones de crecimiento, pero sí es un crecimiento con tropezones, ¿no? Salvo algunas experiencias en donde una vez que se adquiere una cantidad de bancas para mujeres, se mantiene ahí o aumenta. En el resto de los países lo que se ve es como oscilaciones. Pero desaparición total de mujeres en el 2024 en las altas cortes sería como un caso paradigmático el nuestro. Claro, y preocupante, ¿no? Por el retroceso que significaría una corte, una all-male corte, decía el otro día, para tratar de tomarlo un poco, no sé, para no sentirse tan abrumado, ¿no? Por el presente a veces. En tu informe, hay un informe que Andrea hizo para la Konrad Adenauer, muy interesante, necesario para pensar estos temas, en donde hay una distinción entre las normas y las instituciones de género, ¿no? Vos haces una referencia ahí. ¿Hay cortes con regulaciones de paridad, por ejemplo, en América Latina? Exacto. Lo que hago en ese estudio es ver qué factores pueden promover la mayor representación numérica de mujeres. Que representación numérica no significa que tengan una agenda feminista, ¿no? Simplemente la presencia, representación descriptiva. Y ahí lo que analizo es cuánto importa el marco normativo. Y cuando uno empieza a analizar, ¿no? Leyes, decretos, resoluciones, códigos y constituciones, nos damos cuenta que hay algunos países en América Latina que establecen la paridad de género en las Cortes Supremas o en los tribunales constitucionales. México y Ecuador fue pionero en esto, y México en los últimos años también estableció la paridad al interior de su poder judicial. El tema es que hoy en día en México no vemos la paridad total porque la paridad se va logrando a medida que se van liberando bancas, ¿no? A medida que van surgiendo vacantes, ahí es donde se están empezando a llenar con mujeres. Entonces lo que se empieza a ver es una paridad paulatina que eventualmente va a llegar en algún momento del tiempo. Pero los países que sí tienen registrado o garantizada la paridad en sus constituciones, en decretos, leyes y resoluciones, es precisamente Ecuador y México. Después hay otros países que hacen trampita, ¿no? Y acá encontramos el caso de Honduras, que fue la reforma del año pasado, creo, del anterior, donde lo que ellos establecen es cuotas, ¿no? La cuota no necesariamente garantiza la paridad, porque puede haber una cuota de un 30%, una cuota de un 40%, mientras que cuando uno habla de paridad, efectivamente estamos hablando de un 50%. Y después tenemos países como
Argentina o Colombia, donde proponen acciones afirmativas, ¿no? Que es lo que ya sabemos nosotros del decreto 222. Bueno, se recomienda que sería ideal que en la terna se considere, ¿no?, el género. Por eso no necesariamente se traduce, y lo estamos experimentando, ¿no?, en la efectiva incorporación de mujeres. Pero después hay otros países en donde no hay normativa ni se menciona absolutamente nada sobre inclusive acciones afirmativas. Muchas constituciones hablan de promover la igualdad en el cargo público y tal vez uno agarrándose de cargo público podría, ¿no?, extrapolar este derecho al Poder Judicial, pero Poder Judicial per se son los menos. Estaba pensando, qué interesante lo que mencionas, porque entonces, en definitiva, países que tienen regulada la paridad en Cortes Supremas son Ecuador y México. Ecuador y México, correcto. Después, en Bolivia se habla de paridad de candidatos. Sin embargo, otros países, de todas maneras, llegan. En Bolivia, perdón. En Bolivia se habla de paridad de candidatas, pero candidatas no son cargos. Entonces, presencia real sería Ecuador y México. Claro, eso es interesante porque fíjate que, no obstante, digamos, de no tener regulada exactamente la paridad, la mayoría de los otros países de América llegan igual a una presencia de mujeres. ¿Qué crees que pasa en Argentina? ¿No? ¿Cómo, digo, esto arriesgando hipótesis, por supuesto, y tratando de pensar el escenario, pero desde tu experiencia, ¿qué crees que pasa en Argentina que un país que regula el primer país del mundo con cupo, ¿no?, que sanciona la paridad, por ejemplo, en otros poderes, sin embargo, llega al 2024 pensando en una corte solo integrada por hombres? Es súper interesante la pregunta que haces. Yo lo que podría pensar es, como una justificación, es el Poder Judicial siempre viene por detrás y es tradicionalmente el más reacio a modernizarse desde la digitalización y apertura y acceso a la justicia como, ¿no?, en temas de paridad. Entonces, hay una fuerte enclave de poderes que es muy difícil de romperlos. Entonces, por un lado tenemos un poder judicial que se ha resistido tradicionalmente a cambios y por el otro lado, el tema de las mujeres en las Cortes Superiores implica básicamente una distribución de mujeres en la toma de decisión, la toma de poder. Bueno, el Poder Judicial no estamos listos todavía. Lo que se mezcla acá también es el perfil de los candidatos y por el otro lado el tema de género. Entonces son dos temas que compiten, ¿no? Hay como un discurso de ¿qué importa si no son mujeres? En realidad es el perfil. Pero bueno, importan ambas cosas, ¿no? Y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el tema de paridad queda desdibujado justamente por la particularidad de los candidatos que se presentan, que sí, obviamente, son fuertemente cuestionados. Desde la comunidad académica hemos llenado solicitadas justamente para cuestionar el perfil de estas personas que llegarían, junto también con la importancia de tener representación de mujeres. Ya no se habla de paridad, pero de tener alguna mujer al interior del Poder Judicial. Lo interesante es que Milei, cuando asumió, había barajado nombres para llenar la Corte Suprema y eran todas mujeres. Bueno, ninguna de ellas terminó finalmente interna. ¿Y quiénes eran? Perdón, no recuerdo. ¿Te acordás quiénes eran? No me puedo acordar los apellidos. Una era Ivana, que ella es jueza del Tribunal Oral Federal, ¿no? Eran todas personas de carrera judicial con una larga trayectoria. A priori no había ningún cuestionamiento desde la academia ni desde el Poder Judicial. Eran como mujeres
con mujeres laburantes en el Poder Judicial que fueron creciendo de a poco, como que ese era como el perfil general. Bueno, obviamente ninguna de ellas quedó en la terna, ¿no? Mm. Bueno, eso puede ser interesante también para pensar al Poder Judicial en relación con otros poderes, ¿no? Es decir, no como una institución que opera en el vacío o como el Poder Ejecutivo tampoco operando en el vacío, sino en esa interrelación, porque en definitiva quizá esta terna tuvo que pasar por algún filtro, ¿no? Y de hecho, bueno, va a pasar por el Congreso de la Nación. Sí, también lo cierto es que en Argentina, desde la creación hasta que estuvo Hayton de Nolasco, solamente 3 juezas tuvimos. La primera jueza ingresó Margarita Arguaz, ella entró en 1970 en la dictadura. Era una mujer que venía de carrera judicial, pero fue la primera mujer que entra y de la mano de la dictadura. Entonces, una inauguración ya no tan limpia. Compleja. Sí. Y después las otras 2 mujeres que ingresaron fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco. Y se acabó. Entonces tampoco es que tenemos una larga trayectoria en representación de mujeres o presencia de mujeres en los altos en nuestra Corte Suprema Nacional. Fue un inicio que fue promovido a raíz del decreto 222 y con esa iniciativa cayó en desuso. Lo más interesante es que actualmente hay una vacante, no hay 2 vacantes, pero ya se está, ¿no?, negociando la vacante. ¿Verdad? Surgir con Maqueda, con la jubilación, pero todavía no se jubiló y podría acogerse a la cláusula de la interpretación de si tienen que jubilarse o no a los 75, que fue una cláusula muy cuestionada por muchos jueces de la Corte. Entonces, se está jugando con ese, pero actualmente hay una única vacante. Cierto, el candidato pareciera que el candidato más fuerte en ese sentido es efectivamente el hijo, ¿no? Independientemente de los cuestionamientos que son públicos y que han circulado por distintos ámbitos. Estaba pensando, digo, contra el argumento de la falta de candidatas, ¿no? Contra el argumento de la falta de oferta, ¿cuántas mujeres hay de carrera? ¿Cuántas mujeres que incluso han integrado poderes judiciales, es decir, superiores tribunales de justicia provinciales, ¿no? Que han tenido una larga carrera en sus poderes judiciales provinciales y que podrían perfectamente integrar la Corte, no sé, pienso Susana Medina, sin ir más lejos, estuvo hace poco en Comodoro. Bueno, digo, contra el argumento de la oferta que solía ser uno de los argumentos, por ejemplo, expresados contra la incorporación de mujeres en las listas legislativas, ¿no? Y sin embargo, bueno, se sancionó la paridad y hemos visto que eso justamente no ha sido el problema. Vos hablabas hoy de oscilaciones, ¿no? De oscilaciones, de ciclos que un poco oscilaron en estos números, 2 países que efectivamente tienen sancionada la paridad en sus máximos tribunales, pero me pregunto si registrás o si pudiste observar algún otro país que, como podría ser el caso de Argentina, si efectivamente hay una corte solo masculina, ¿no? ¿Hay otros países en la región que también estén atravesando ¿cómo decir?, este retroceso, ¿no? No quiero hablar de involución porque es una noción un poco difícil, pero este retroceso en la presencia de mujeres en sus máximos tribunales? Así a la cabeza no me viene ningún país alarmante como el nuestro de hay una vacante, se van a generar 2 y en ningún nombre real es una mujer, no. También otra cosa me quedé pensando con lo que decías del Poder Legislativo. El Poder Judicial Nacional y Federal siempre se enorgulleció de que hay paridad al interior de la institución, pero en realidad hay paridad cuando se toma el promedio de todos los rangos jerárquicos. Entonces, cuando uno desglosa por juezas, camaristas, juezas de primera instancia, secretarios, personal auxiliar, personal administrativo, en realidad lo que vemos es que no hay paridad en juezas.
y jueces. Ah. Lo que hay es una sobrerepresentación de mujeres en las áreas administrativas y auxiliares, con lo cual termina compensando, ¿no?, numéricamente la falta de mujeres en los cargos y en las tomas de posición, que son juezas de primera instancia y camaristas. Entonces hay un freno de mano en lo que es la paridad real de mujeres en lugares de toma de decisión dentro del Poder Judicial. Juezas históricas a nivel federal, la verdad que son muy pocas en lugar de toma de decisión. Podemos pensar en Servini Ecubría, fue la primera mujer que ocupó Comodoro Pi y ahí sigue firme, ¿no? Después se fueron sumando algunas otras mujeres. Pero históricamente es un lugar que ha sido muy difícil de ocupar por mujeres. Yo creo que eso también está relacionado con la dificultad que han tenido las mujeres en ingresar en la política. Estos lugares de toma de decisión del Poder Judicial, el Poder Judicial es un actor político, no necesariamente político partidario, pero la política fue tradicionalmente un enclave, ¿no?, masculino, y si el Poder Judicial es una de las instituciones con mayor dificultad de ayornarse, bueno, lo seguimos experimentando hoy en día. Sí, sería interesante también ver, no tengo el dato, pero ver cómo es el panorama a nivel subnacional, ¿no? En las cortes provinciales, para poder saber si en sus cortes provinciales estas mujeres llegan o no también, ¿no? Pensando en esto que vos señalabas sobre que hay una sobrerepresentación quizá en los puestos inferiores, pero que en definitiva no llegan a estos lugares de toma de decisión. Andrea, ¿y a vos qué te parece? Que en función de tu experiencia, si tuvieras que hacer alguna recomendación que yo, digamos, con los cuidados, lógicamente, de que es una conversación que estamos teniendo, de que no es un producto elaborado, pero sí de alguien que ha estudiado esto durante mucho tiempo, que tiene publicaciones, digamos, que lo ha trabajado, ¿qué se puede hacer para promover, ¿no?, de alguna manera, para trabajar a favor de la presencia, de la incorporación de más mujeres en los superiores tribunales, en las cortes, en máximos tribunales de los países? ¿Qué se puede hacer? A ver, en ese estudio yo analizaba la importancia de las normas, si las normas después tienen un efecto, ¿no?, directo en la representación efectiva. Obviamente normas que no sean lindas intenciones, sino normas que establezcan paridad o una cuota o un cupo que se puede ir aumentando, es una forma clara de poder promoverla. Ahora, eso lo que hace es una incorporación de facto, porque está por ley, pero no necesariamente puede modificar la cultura organizacional del Poder Judicial. Entonces, paralelamente a eso, me parece que es importante, los poderes judiciales tienen instituciones de género al interior, ¿no? La Oficina de la Mujer es la que todos conocemos de la Corte Suprema, y las oficinas, las instituciones judiciales que también has estudiado en la región, también son una herramienta importante para canalizar la mayor participación, siempre y cuando estén abocadas a eso, ¿no? Para modificar la cultura y el posicionamiento de las mujeres en los lugares de toma de posición, hace falta más que una normativa. Yo creo que las instituciones de género podrían tener algún efecto indirecto o auxiliar en justamente modificar la percepción de las mujeres de que, bueno, no llegan porque no son buenas. Bueno, no. En realidad no llegan por muchas otras razones. Ahora, la mayoría de estas oficinas de género en los poderes judiciales no necesariamente abocan por la mayor representación de mujeres, sino que están enfocadas en problemáticas de otra índole, como por ejemplo la violencia doméstica, el acceso de las mujeres que sufren violencia a la justicia. Son temas realmente muy importantes, pero que terminan concentrándose en otra problemática que no termina de ayudar o de empujar la mayor representación de mujeres. Acá el sindicato de juezas y magistradas del Poder Judicial tiene campañas, ¿no?, de visibilizar y de relevar la cantidad de mujeres en los poderes judiciales, en la justicia, llevar a cabo campañas. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas también son muy importantes para justificar, ¿no?, y sostener la paridad establecida por una norma.
Bien, entonces trabajar no solamente en reglas que sean fuertes, que sean claras, es decir, que efectivamente establezcan esa necesidad de incorporar más mujeres en los superiores tribunales, en las cortes, en los máximos tribunales nacionales, sino también trabajar sobre la cultura, ¿no?, del Poder Judicial, que evidentemente es un sitio, ¿no?, para ir a promover esto. Andrea, muchísimas gracias por todo lo que pudimos conversar, por lo que estamos aprendiendo, por tu trabajo que contribuye a pensar el Poder Judicial también como un lugar donde circula la política, ¿no? Y donde circula el poder político, que es tan importante para que la ciencia política pueda avanzar en la comprensión de otros fenómenos, ¿no?, que a veces habían sido dejados un poco de lado y que trabajos como el tuyo y carreras como la tuya ayudan a visibilizar y a entender. Muchísimas gracias. Gracias, Analía. A ver, ahí tenía desactivado el micrófono. Estábamos entonces escuchando a Andrea Castañola, esta entrevista que hicimos hace muy poquitos días porque no sabíamos si hoy íbamos a tener vivo o no. Así que es un programa muy particular el de hoy, una emisión muy particular, una parte grabada, una parte en vivo. Ya el próximo viernes vamos a volver a nuestro horario de las 4 de la tarde, afortunadamente. Le agradecemos muchísimo a Andrea Castañola porque fíjense todo lo que nos compartió, realmente es una experiencia y nos permite pensar estos temas y nos permite entender un poco más sobre, por ejemplo, las desigualdades de género en los tribunales, ¿no?, en los máximos tribunales en este caso. Bien, para ya ir cerrando esta emisión particular del día de hoy, quisiera compartirles en nuestro bar de letras, siempre tenemos alguna recomendación de lectura. Las últimas recomendaciones han sido de textos un poco ensayos o investigaciones que tienen que ver con la economía, con las derechas, bueno, con temas que nos interesan a quienes nos gusta la política, pero hoy les voy a hacer una recomendación para que simplemente disfruten de la lectura, de una buena lectura, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Es una novela que escribió Federico Falco, se llama Los Llanos. Es una novela de no tanto tiempo, ya les digo de qué año es, pero es bastante nueva. Es del 2020, claro, bueno, en pandemia, del 2020, y es una novela que en definitiva nos habla de los duelos, ¿no? De cómo uno resuelve los duelos y bueno, en este caso el protagonista lo resuelve de una manera muy particular. Ahí tienen algunos datos en esa imagen de la tapa, de este paisaje, ¿no? Alguna pista para pensar cómo lo resuelve. Y yo quisiera simplemente para terminar leerles una partecita. Esto es la página 179 de Los Llanos, una novela de Federico Falco. Escuchen esto. El tiempo pasa fácil en las películas, en las novelas. Solo se cuentan las acciones importantes, aquellas que hacen avanzar la trama. El resto, las dudas, el aburrimiento, los largos días donde nada cambia, la tristeza estancada, desaparece a golpe de elipsis, de cortes netos, resúmenes rápidos. Y más adelante en esa misma página dice, ¿qué hace la gente triste de las películas con todas las horas del día? ¿Qué hacen cuando no está sonando la musiquita? Es como si en el tiempo del duelo no hubiera narrativa. Esto es un homenaje, de alguna manera, una manera de acompañar a quienes están haciendo sus duelos por distintas razones. Hay muchas formas de duelar, como lo muestra Los Llanos, y también hay muchas razones por las cuales uno duela, ¿no? A veces son vínculos de pareja, a veces son nuestros padres, a veces son amigos, amigas, a veces son etapas de nuestra vida también. Y bueno, si están pasando por una de esas etapas en donde están duelando el pasado, Los Llanos es una gran lectura para hacer.
Bueno, muy bien. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal. Es muy importante suscribirse al canal de YouTube, aparentemente, para que pueda circular más estas voces y esta palabra. También estamos en YouTube, en Instagram, quise decir. En los dos casos es el mismo @sinadasirve. Y simplemente nos encontraremos, si todo anda bien, la semana que viene, el día viernes, en nuestro horario de las 4 de la tarde. Afortunadamente vamos a volver a nuestro horario y ya tenemos previstas 2 entrevistas que realmente son un placer y un lujo, y va a ser muy interesante escuchar a estas personas que van a venir a conversar con nosotros y a pensar los temas que nos preocupan y que nos importan con nosotros. Así que muchas gracias.